universidad, como universidad pública, como universidad estatal, tiene un rol central. Yo diría que es uno de los pilares del Estado de Derecho en Argentina. Jorge, se habla del 24 de marzo en las escuelas, en las aulas. ¿Cómo ves que se está dando este diálogo con las nuevas generaciones sobre una temática que cumple 50 años en efeméride? Sí, mira, nosotros lo tratamos de hablar en la universidad pública, por supuesto. Siempre cuando se acerca la fecha, somos muchas los docentes que planteamos el tema, que invitamos a los estudiantes a conocer más sobre la cuestión. Hay muchos que traen conocimientos. Yo te diría, a veces hay una idea, bueno, de que la juventud, ¿viste? Se repite esta idea de que la juventud está perdida, digamos, sí, básicamente. Pero la verdad que año a año yo me sigo sorprendiendo, ¿no? De las cosas que muchas veces traen reflexiones, conocimientos, datos. Los estudiantes, tanto de la universidad, como a veces cuando nos toca ir al nivel medio a hablar de estos temas, como docentes universitarios, a plantear cuestiones y escuchamos cosas muy interesantes, ¿no?, de los estudiantes. Sí, ahora con las nuevas tecnologías, las redes, la información está circulando y hay un consumo también en TikTok. Se ven algunas producciones que tienen que ver con el 24 de marzo, pero ¿cuáles son las huellas que quedaron de lo que fue ese proceso que vivió Argentina? Sí, ahí hay dos cosas, ¿no?, me parece importante decir respecto de lo que planteas. Una, que efectivamente hay a veces un exceso de información, ¿no? Y en ese exceso, o en eso que a veces abruma de las redes sociales, se pierden las cuestiones más importantes, ¿no? E incluso a veces toman relevancia fake news o narrativas negacionistas, etc., ¿no? Y me parece que en eso el rol de la universidad es central, como un espacio de construcción de conocimiento, de producción de conocimiento y de producción de saberes, ¿no? En donde se puede alojar el conocimiento, los testimonios de la memoria, no solo de la historia, ¿no?, sino de la memoria. Me parece que en ese punto el rol de la universidad es central, el rol nuestro, de todo el sistema universitario, de nuestra universidad, de los docentes, de los estudiantes, en torno a no solo conservar, digamos, esas huellas que vos señalás de la construcción de memoria que se ha hecho en Argentina, en torno al terrorismo de Estado y a la dictadura militar, cívico-militar, sino a proyectarlo, ¿no? A hacer que eso se mantenga vivo, se pueda vincular a hechos del presente, se pueda vincular a cuestiones que se viven en la actualidad, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, ¿no? En ese punto Argentina tiene uno de los legados más importantes, me parece, para la humanidad, que es la construcción del Memoria, Verdad, Justicia, de las políticas de memoria y de los trabajos de memoria que se han hecho en los últimos años. Eso realmente nos tiene que enorgullecer como argentinos, e incluso de un concepto que muchas veces no aparece en otros países, que es el del terrorismo de Estado, ¿no? Hoy vivimos en un mundo marcado por la guerra, pero no solo por la guerra, por los conflictos bélicos, sino también por actos terroristas de los mismos estados, ya no solo de grupos terroristas, ¿no? Y en ese sentido me parece que Argentina no solo ha sido pionero en esa construcción, en esa producción de un conocimiento, y más que de un conocimiento, de un saber sobre lo que nos pasó. Claro, me parece que nosotros somos pioneros en eso y que eso es algo que tenemos que, de vuelta, preservar y proyectar. Justamente te quería consultar acerca de qué pasó con esa conciencia que se generó acerca de lo que fue el 24 de marzo, esto del terrorismo de Estado, para que derive, o con el paso del tiempo, y no mucho tiempo después, en el negacionismo que mencionabas antes. Indudablemente que lo que vivimos en este siglo y lo que venimos viviendo es un cambio muy profundo de época, ¿no? No podemos pensar las subjetividades, a los sujetos, a cada uno de nosotros, de nosotras, del mismo modo que lo pensábamos hace 20 años, 15 años, incluso 10 años. Las transformaciones en términos de lo que implica las redes sociales, las formas de socialización de cada uno, de cada una de nosotros, han cambiado diametralmente, a partir no solo de las redes sociales, sino de otras formas de vinculación que están mediadas permanentemente por la tecnología, ¿no? Entonces me parece que ese es un dato central para pensar que
estamos viviendo otra época y que en esa otra época también vamos a necesitar de reglas, de normas, de límites para el accionar humano en general, pero sobre todo de los líderes o de quienes presiden los países o de quienes están al frente de regímenes, ¿no? Lo que vemos en diferentes países es el emerger de regímenes autoritarios y eso indudablemente que preocupa, ¿no? Y preocupa sobre todo porque lamentablemente y de forma angustiante a veces uno ve cómo la historia se repite y cómo mucho de lo que pasó en el siglo XX se repite, pero ahora en otro contexto y con otras circunstancias, en donde este universo de socialización diversa, diferente al que teníamos el siglo pasado, sin lugar a dudas influye. También la memoria, verdad, justicia se institucionalizó en Argentina o se acercó, digamos, a institucionalizarse de una manera muy fuerte. Y bueno, eso siempre supimos que había quienes digamos, no estaban de acuerdo con eso o se oponían a eso, ¿no? Entonces, ese emerger de esa oposición me parece que va por lo que vos preguntás. Pero al mismo tiempo, nosotros de vuelta, volviendo al rol de la universidad, nosotros tenemos que ser quienes podamos, más allá de los avatares del tiempo, de estas diversas subjetividades que emergen, de estas transformaciones, sostener cuáles son los lineamientos principales, ¿no? Cuál es la brújula que nos orienta. Y una de esas brújulas, indudablemente, es la memoria, es la defensa del Estado de Derecho, que no es más que limitar el accionar de quienes son los más poderosos. Y en ese punto me parece que tenemos un rol decisivo, fundamental. Y esto se produce o se da en un contexto donde al Estado se lo quiere sacar de acción. Digamos, el Estado es un ordenador fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros hemos vivido épocas como la que vamos a conmemorar este 24 de marzo, 50 años del golpe cívico-militar y de un Estado que se convirtió en terrorista a lo largo de toda la dictadura militar, que secuestró, que torturó, que desapareció ciudadanas de nuestro país. Y al mismo tiempo hemos podido experimentar un Estado reparador, un Estado que luego de muchos años después, de muchas luchas, de muchas demandas por parte de la sociedad, de organismos de derechos humanos, etc., logró generar políticas y acciones desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, para reparar a esas víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces me parece que el Estado puede ser muchas cosas, ¿no? Y que en ese punto pensar en una especie de desaparición del Estado no es más que pensar en algo más parecido a un Estado terrorista o a un Estado que no protege a sus ciudadanos, ¿no? Y en ese punto, esa sería la característica más importante del Estado, ¿no? Y del Estado de Derecho. El Estado de Derecho desde toda la época moderna ha sido concebido para eso, para proteger a los ciudadanos. Y de vuelta, a veces hay olas ideológicas, olas de diferentes narrativos, de diferentes relatos. Un clima de época. Climas de época que se van imponiendo en un momento u otro, pero siempre nosotros tenemos que pensar y que confiar en que ese Estado de Derecho es la condición para que muchos, muchas, todos, todas nos podamos desarrollar como ciudadanos, como ciudadanas, y en donde sea posible la fraternidad, la libertad, la igualdad, ¿no? No hay libertad sin ese Estado de Derecho que limite a los más poderosos. Claro. Si el más poderoso no tiene límites, y bueno, es muy difícil que el resto de los ciudadanos que no tenemos ese poder podamos tener derecho y podamos tener libertad. Y ahí en ese punto entonces está el desafío de la universidad también. La universidad, como universidad pública, como universidad estatal, tiene un rol central. Yo diría que es uno de los pilares del Estado de Derecho en Argentina.